¿Te has sentido al borde del colapso, deseando solo un poco de paz? ¿Y si te dijera que existe un poder espiritual, casi desconocido, que puede transformar tu realidad desde adentro? Y ese poder es la calma, pero no cualquier calma. Hablo de la calma que viene de Dios, esa que no depende de las circunstancias, sino de su presencia. Una calma que no solo silencia tormentas, también abre puertas, sana heridas y desbloquea bendiciones. Hoy, en este video, te revelaré un secreto que puede cambiar tu vida para siempre. La calma no es debilidad, es poder espiritual. Verás cómo Jesús dormía en medio del mar agitado, cómo Moisés mantuvo la paz frente al mar rojo, y por qué David podía alabar en medio de la persecución. Todo esto tiene una verdad escondida que necesitas descubrir. Si te quedas hasta el final, podrías recibir una palabra que será la respuesta a lo que llevas tiempo orando. Y te lo aseguro, la penúltima enseñanza contiene una clave poderosa que no te puedes perder. Antes de continuar, comenta Paz en Cristo para sellar tu compromiso con este mensaje. Dale me gusta si quieres que esta palabra llegue a otros que también están buscando paz. Suscríbete porque muchos ven estos videos como su única iglesia y tú puedes ser parte de ese ministerio. Ahora respira hondo, deja el ruido afuera, porque vamos a comenzar el estudio sobre el poder de la calma. Una de las escenas más impactantes del Nuevo Testamento ocurre cuando Jesús, junto a sus discípulos, cruza el mar de Galilea. De repente, una gran tormenta se desata. Las olas golpean con furia, el viento ruge y la barca está a punto de hundirse. Mientras tanto, Jesús duerme. Sí, duerme. ¿Y sabes por qué? Porque Jesús no duerme en ignorancia. Duerme en autoridad. Este momento no solo nos revela el poder de Cristo sobre la naturaleza, sino también una lección profunda. La calma que tú sostienes en medio de una tormenta revela cuán arraigada está tu fe. Los discípulos gritan desesperados: «Maestro, ¿no te importa que perezcamos?». Y Jesús se levanta y con una sola frase cambia la atmósfera. «Silencio, cálmate». Y el mar obedeció. Quédate con esto. Jesús no calmó la tormenta porque la situación se volvió crítica. La calmó para enseñarles que la fe no se mide cuando todo va bien, sino cuando el viento te quiere hundir. ¿Cuántas veces te has sentido como en esa barca, agitado por los problemas, sacudido por noticias inesperadas, sintiendo que tu fe se hunde junto a tus sueños? Pero escucha bien esto. Si Jesús está en tu barca, no importa cuán grande sea la tormenta, el final no es hundimiento, es enseñanza. Aquí hay una clave que muchos no ven. Jesús no reprendió primero la tormenta, reprendió la fe débil de los discípulos. ¿Por qué tienen tanto miedo? ¿Aún no tienen fe? El verdadero milagro no fue solo que el mar se calmó, fue que los corazones de ellos se enfrentaron a una pregunta incómoda. ¿En quién estás confiando realmente? Ahora piensa en tu vida. ¿Qué tormenta estás enfrentando hoy? ¿Qué problema te hace dudar, temblar, perder la paz? Tal vez Dios no ha silenciado esa tormenta aún, no porque no pueda, sino porque quiere que primero se calme tu alma. La tormenta externa no cesa hasta que se aquieta el caos interno. Este pasaje nos grita una verdad poderosa. Tu calma no depende de la ausencia de problemas, sino de la presencia de Jesús. No es casualidad que estés escuchando esto justo ahora. Quizá hoy Dios no te trajo a este video para calmar tu tormenta, sino para enseñarte a dormir en medio de ella. Cuando aprendes a confiar en Dios lo suficiente como para dormir en paz, aunque todo alrededor parezca desmoronarse, entonces estás viviendo en el poder de la calma. Y esa calma no solo es tuya, esa calma es tu testimonio. La gente te verá en paz cuando todos están en pánico.
te verá firme cuando todo se sacude, y querrán saber por qué. Y tú sabrás responder, porque en mi barca va Jesús. Después de una gran victoria espiritual, el profeta Elías huye. Acaba de enfrentar a los profetas de Baal en el monte Carmelo y ha sido testigo del fuego de Dios descendiendo del cielo. Sin embargo, ahora lo encontramos escondido en una cueva, lleno de miedo, agotado emocionalmente, deseando incluso la muerte. A veces, así es la vida espiritual. Un día nos sentimos invencibles y al siguiente, quebrados por dentro. Elías se encuentra en un momento de extrema vulnerabilidad. Está solo, sin fuerzas, cuestionando su propósito y convencido de que todo lo que ha hecho ha sido en vano. En su mente, Dios guarda silencio, y en su corazón, el ruido de la angustia es más fuerte que la fe. Entonces, en ese estado, Dios decide hablarle. Pero aquí ocurre algo inesperado. Dice el texto que vino un viento grande y poderoso que rompía los montes y quebraba las peñas, pero Dios no estaba en el viento. Luego, un terremoto sacudió la tierra, pero Dios no estaba en el terremoto. Después, apareció fuego, pero Dios... Y finalmente, vino un susurro apacible. Un susurro, no un trueno, no un estruendo, no una manifestación desbordante de poder, sino una voz suave, calma, silenciosa, sutil. Y fue en ese susurro donde Dios estaba. Esta escena nos revela algo en profundo. Dios no siempre se manifiesta como esperamos. Muchas veces buscamos señales ruidosas, respuestas rápidas, soluciones visibles. Esperamos que Dios se muestre en grande, que intervenga con fuerza, que detenga todo a nuestro alrededor. Pero hay momentos en los que Dios escoge hablar a través de la calma, y es que la calma no solo es un fruto del Espíritu, también es el escenario en el que Dios revela su voluntad. La pregunta entonces es, ¿estás dispuesto a quedarte quieto el tiempo suficiente como para oír a Dios susurrarte? Porque el susurro no se capta en la prisa, no se escucha en medio del ruido. No se percibe cuando tu alma está alterada por el temor. El susurro solo se oye cuando has aprendido a calmarte por dentro. Elías pensaba que Dios ya no estaba con él, que su misión había terminado, que no había futuro, pero fue precisamente en el silencio, en ese momento de calma profunda, cuando Dios lo reorientó, le dio nuevas instrucciones y lo comisionó de nuevo. Tal vez tú también has buscado a Dios en medio de tormentas emocionales, esperando que Él actúe como una ráfaga de viento que barra tus problemas. Pero quizás Dios ha estado esperando que te detengas, que entres a la cueva no para esconderte, sino para encontrarlo. Y cuando estés listo para guardar silencio por dentro, ahí lo escucharás. Esta historia nos enseña que el poder de la calma no solo está en soportar las pruebas, sino en poder discernir la voz de Dios en medio de ellas. No todas las respuestas vienen con relámpagos. Algunas vienen con un leve susurro que solo los que saben detenerse pueden oír. Hoy, Dios puede estar hablándote así, no con gritos, sino con pausas, no con violencia, sino con ternura, no con fuego, sino con una palabra que llega directo a tu espíritu. La pregunta es, ¿puedes calmarte lo suficiente como para oírla? Porque cuando logres escuchar ese susurro, ya no serás el mismo, tu dirección cambiará, tus fuerzas se renovarán, tu visión se restaurará, y el mismo Dios que te habló en silencio caminará contigo hacia una nueva etapa llena de propósito. La calma que buscas no está fuera de ti, está en la intimidad con Dios. Y cuando esa calma gobierne tu interior, todo lo demás se ordenará a su tiempo. Jesús ha pasado todo el día enseñando multitudes. El sol comienza a ocultarse, el cansancio se acumula. Y entonces decide algo que parece sencillo: cruzar al otro lado del lago. Lo dice de manera directa:
pasemos al otro lado. Pero lo que parecía una simple travesía se convierte en una de las experiencias más reveladoras de la calma divina. En mitad del trayecto, una gran tormenta sacude la barca. Las olas golpean con fuerza, el viento ruge, el agua comienza a entrar al punto de que la embarcación está a punto de hundirse. Y mientras los discípulos, muchos de ellos pescadores experimentados, se desesperan y gritan: ¿Dónde está Jesús? Jesús está durmiendo. Sí, el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, está profundamente dormido sobre un cabezal, en medio de una tempestad que amenaza con matar a todos a bordo. Esa imagen es tan poderosa como desconcertante. Jesús en paz, mientras el caos rodea la barca. Los discípulos asustados lo despiertan con una pregunta que muchos de nosotros también hemos lanzado al cielo en momentos de crisis. Maestro, ¿no te importa que perezcamos? En otras palabras, ¿dónde estás, Señor? ¿Por qué no haces nada? ¿Por qué estás callado cuando más te necesitamos? Y entonces ocurre lo impensable. Jesús se levanta, mira al mar y ordena: calla, enmudece, y al instante el viento cesa, la calma regresa, todo se aquieta, y en ese silencio sobrecogedor les lanza una pregunta que todavía resuena en el alma de cada creyente. ¿Por qué están tan asustados? ¿Aún no tienen fe? Este pasaje revela un principio espiritual profundo. La calma no es ausencia de tormentas, sino la presencia de confianza. Jesús no solo calma la tormenta del mar, también confronta la tormenta del alma. El verdadero milagro no es solo que el mar se aquiete, sino que nuestros corazones aprendan a confiar en medio del oleaje. La presencia de Jesús en la barca no impidió la tormenta, pero sí garantizó que no se hundieran. Esto es clave. La fe no es creer que nunca habrá tormentas, es saber que, si Jesús está contigo, ninguna tormenta será el final. El verdadero poder de la calma no está en cambiar el clima externo, sino en transformar tu reacción interna. Piensa en tu vida. ¿Cuántas veces has sentido que la tormenta te sobrepasa? ¿Cuántas veces has dudado de la presencia de Dios porque no actuó como tú esperabas? Y sin embargo, si miras con atención, quizás Él ha estado ahí todo el tiempo, descansando en paz, esperando que tú aprendas algo esencial. No necesitas que la tormenta termine para estar en calma. Solo necesitas recordar quién está en tu barca. Cuando Jesús habló al mar, no gritó, no usó palabras complejas, solo dijo: calla. Su autoridad no necesita volumen, su poder no depende del drama. Porque el verdadero poder es silencioso, sereno, seguro. Es la voz que no compite con el miedo, sino que lo reemplaza con certeza. Y es aquí donde tu vida puede cambiar. Si aprendes a invitar a Jesús a tu barca y a confiar en su presencia, incluso cuando duerme, descubrirás una verdad que muchos ignoran. Puedes estar en plena tormenta y aún tener paz. Porque la calma no depende de lo que sucede fuera, sino de quién gobierna dentro. Que esta escena permanezca en tu mente: el cielo oscuro, las olas golpeando y Jesús durmiendo en paz. Porque esa es la calma que hoy Dios quiere darte, no una calma que evita la tormenta, sino una que sobrevive a ella, que la atraviesa con fe, que te recuerda que si Él lo dijo, pasarás al otro lado, y ninguna tormenta podrá impedirlo. Pocos nombres en la Biblia despiertan tanto respeto y asombro como el de Job. Su historia no es solo un testimonio de sufrimiento, sino una revelación sobre el poder de una calma que desafía toda lógica humana. Job no perdió la calma porque no sintiera dolor, sino porque decidió confiar. Y esa confianza, silenciosa y perseverante, lo mantuvo de pie mientras todo a su alrededor caía. En cuestión de minutos, Job lo pierde todo. Pierde sus riquezas, sus empleados,
su ganado, sus posesiones. Pero lo más devastador, pierde a todos sus hijos en un solo día. Luego pierde también su salud. Su cuerpo se llena de llagas desde la cabeza hasta los pies. Su esposa, vencida por el dolor, le dice: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y Job, cubierto de heridas, sentado sobre cenizas, responde con una serenidad que ha retumbado a lo largo de los siglos: recibiremos de Dios el bien y no el mal. Y en medio de esa tormenta, en ese caos, en esa tragedia sin sentido, Job no pierde la fe, no maldice a Dios, no se vuelve loco, no se rinde, se quebranta pero no se destruye. Llora, pero no reniega. Su alma está en agonía, pero su espíritu permanece firme. ¿Qué clase de calma es esa? Es la calma que nace de una confianza absoluta, no en los resultados, no en el control, no en la comprensión de los hechos, sino en Dios mismo. Job no tenía respuestas. No sabía lo que estaba ocurriendo en los cielos. No sabía que su vida era objeto de una conversación espiritual entre Dios y Satanás. Y sin embargo, eligió adorar. Eligió callar cuando todo en su carne quería gritar. Eligió humillarse cuando todo en su alma buscaba explicaciones. ¿Puedes tú hacer eso? ¿Puedes seguir creyendo cuando no entiendes? ¿Puedes seguir adorando cuando todo te ha sido quitado? ¿Puedes guardar calma cuando tu mundo se ha venido abajo? La historia de Job nos confronta con una verdad incómoda. La fe no siempre se ve recompensada de inmediato. A veces no se trata de obtener respuestas, sino de permanecer. Job no sabía si iba a ser restaurado. No había promesas visibles. Lo único que tenía era su relación con Dios. Y eso fue suficiente. Hoy, muchos buscan una calma que venga como recompensa, pero Job nos enseña que la verdadera calma es una decisión de confiar cuando Dios guarda silencio, de postrarse cuando no hay milagros, de seguir creyendo cuando no hay razón humana para hacerlo. La vida de Job también nos muestra que la calma auténtica se sostiene en medio de voces contrarias. Su esposa le habló desde el dolor. Sus amigos más adelante lo acusarían con dureza. A su alrededor todo lo empujaba a perder la esperanza. Pero Job se aferró a algo más fuerte que las voces humanas, su convicción interna de que Dios seguía siendo Dios, aunque todo lo demás fallara. ¿Y cuál fue el resultado? Dios no solo lo restauró, le devolvió el doble de todo lo que había perdido, le dio más hijos, le devolvió la salud, le permitió vivir una larga vida en paz. Pero lo más poderoso no fue la restitución externa. Lo más poderoso fue que Job conoció a Dios en una dimensión que antes no había experimentado. En Job 42.5, él mismo lo confiesa: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Ese es el poder de la calma espiritual. Te lleva más allá de lo que sabías. Te lleva a una relación más íntima con Dios, te transforma desde adentro, y cuando todo haya pasado, no solo saldrás restaurado, saldrás renovado, maduro, y con una visión clara del Dios que estuvo contigo incluso cuando no lo sentías. Que esta historia sea para ti un llamado a elegir la calma cuando todo te empuje al caos, un llamado a mantenerte fiel cuando la vida te sea injusta, un llamado a confiar en que Dios sigue. Jesús, el Hijo de Dios, el Maestro que enseñó con autoridad, sanó a los enfermos y resucitó a los muertos, ahora se encuentra de pie frente al gobernador romano Pilato. Es acusado injustamente por los principales sacerdotes y los ancianos. Multitudes gritan, se levantan falsos testigos, la tensión es inmensa, y Jesús simplemente guarda silencio. Pilato se asombra. Le pregunta: ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti?
Pero Jesús no le responde ni una palabra, y ese silencio es atronador, misterioso, doloroso, poderoso. ¿Por qué Jesús no se defendió? ¿Por qué no explicó? ¿Por qué no abrió su boca para aclarar lo que era obvio? Él tenía la razón. Era inocente, tenía todas las herramientas para desmantelar cualquier acusación, y sin embargo, elige callar. Aquí vemos una calma que trasciende lo humano, una calma que no busca justicia inmediata, una calma que no necesita ser entendida por los hombres para saber que está en el centro de la voluntad de Dios. Jesús no cayó por cobardía, sino por obediencia. No cayó por resignación, sino por dominio propio. Su silencio era una señal de fuerza espiritual, no de debilidad. En ese silencio, Jesús estaba cumpliendo el plan del cielo. En ese silencio, nos estaba enseñando algo esencial, que a veces el camino a la redención pasa por no responder a la provocación, y esta escena nos confronta. ¿Cuántas veces perdemos la calma por querer tener la última palabra? ¿Cuántas veces nos agotamos tratando de demostrar que tenemos razón? ¿Cuántas veces creemos que el silencio es rendirse, cuando en realidad puede ser el arma más poderosa que tenemos? Jesús nos muestra que la calma no siempre se manifiesta con palabras dulces o gestos suaves. A veces la calma es radical. Es elegir no defenderte cuando sabes que Dios está a cargo de tu vindicación. Es guardar silencio cuando todo en tu carne quiere gritar. Es confiar que tu Padre Celestial ve, oye y actuará en su tiempo. En esa calma que Jesús modeló frente a Pilato, se esconde una lección eterna. No todo requiere tu reacción. No toda batalla se gana con argumentos. No toda injusticia necesita una respuesta humana. A veces, lo más espiritual que puedes hacer es callar y confiar. Este pasaje también revela algo más profundo. Jesús sabía quién era. Su identidad no dependía de lo que los demás dijeran o pensaran. Por eso podía estar en paz, incluso en medio del juicio más injusto de la historia. Y cuando tú sabes quién eres en Cristo, también podrás mantener la calma cuando otros te acusen, te malinterpreten o te desprecien. Piensa por un momento, ¿a quién le estás entregando tu paz? ¿A las opiniones de otros? ¿A tus ganas de ser entendido? ¿A tu necesidad de tener razón? Jesús nos invita hoy a otra dimensión, una calma que brota de la seguridad espiritual, de saber que Dios está contigo, aunque todos estén en tu contra. Y este tipo de calma no es pasividad, es una forma de resistencia. Es decirle al mundo, no necesito pelear con tus armas, porque mi victoria no depende de ti. Es una postura interna que declara, mi alma está anclada en el cielo, no en la opinión del mundo. Cuando Jesús salió de ese juicio, fue al Calvario, y aunque su cuerpo fue clavado en una cruz, su espíritu nunca fue vencido, porque la calma verdadera no está en evitar el sufrimiento, sino en atravesarlo con propósito, con dignidad, con fe. Hoy tú puedes elegir ese mismo camino. Puedes ser acusado, malinterpretado, despreciado, y aún así mantener la calma, porque tu defensa no está en tus palabras, sino en tu Dios, y Él nunca pierde un caso. Los discípulos estaban en una barca, cruzando al otro lado del mar de Galilea, obedeciendo la orden de Jesús. Y de pronto, sin advertencia, se desata una tormenta violenta. Las olas golpean con furia, el viento ruge con intensidad, el agua inunda la barca. Hombres experimentados en el mar, pescadores desde su juventud, ahora temen por su vida. Y mientras todo se desmorona, Jesús duerme. Sí, duerme. ¿Puedes imaginar esa escena? El caos afuera, el miedo dentro, y Jesús, descansando en un rincón de la barca. No por indiferencia, sino por autoridad. No porque ignorara la situación, sino porque estaba por enseñarles una lección que jamás olvidarían.
La verdadera calma no depende de lo que sucede fuera, sino de lo que llevas dentro. Los discípulos desesperados lo despiertan. «Maestro, ¿no te importa que perezcamos?». Es un grito humano, honesto, cargado de ansiedad y temor. Y Jesús se levanta, observa la tormenta y habla. Calla, enmudece. Y en un instante, el mar obedece. El viento se detiene. La barca deja de sacudirse. El caos se transforma en calma y el miedo en asombro. La Biblia dice, aquí se revela algo profundo. Jesús no estaba preocupado por la tormenta. Estaba preocupado por el corazón de sus discípulos. Él sabía que el mar podía rugir, pero si ellos tenían fe, podrían estar en paz aún en medio del caos. Porque lo importante no es si hay tormenta o no, sino quién está contigo en la barca. Hoy, tú puedes estar sintiendo que la vida te sacude. Problemas familiares, enfermedades, escasez, soledad, temores ocultos, heridas del pasado. Las olas no paran de golpear, y quizás sientes que Dios está dormido, que no responde, que no se mueve, pero Él está ahí, en tu barca. A veces, antes de calmar la tormenta externa, Dios quiere enseñarte a descubrir la tormenta interna, a reconocer el miedo que te domina, la ansiedad que te esclaviza, la duda que te impide confiar. Y cuando tú clamas, como lo hicieron los discípulos, Él se levanta, Él actúa, Él habla, y su voz tiene poder. Una sola palabra suya puede cambiarlo todo. Una sola orden puede silenciar aquello que lleva años robándote la paz. Una sola declaración del cielo puede detener el rugido de tu tormenta personal. Porque cuando Cristo habla, la creación obedece. Y si Él está contigo, no hay mar que te hunda. Pero hay algo más. Este pasaje también nos revela que a veces las tormentas no son castigos, sino aulas. A veces Dios permite que el viento sople para mostrarte cuán profundo puede llegar tu miedo y cuán grande puede ser tu fe. A veces la tormenta no viene a destruirte, sino a revelarte quién eres y quién es Él. Y cuando la tormenta cesa, no eres el mismo. Algo en ti ha cambiado. Has visto el poder de su palabra. Has experimentado la paz que sobrepasa todo entendimiento. Has comprendido que tu seguridad no está en lo que ves, sino en lo que crees. Has aprendido que la calma no siempre significa ausencia de problemas, sino presencia de Dios. ¿Estás en medio de una tormenta ahora? ¿Te parece que Dios está en silencio? Hoy, esta historia viene a decirte algo. No estás solo. Jesús está en tu barca, y su voz aún tiene poder, y cuando menos lo esperes, Él se pondrá de pie y dirá sobre tu vida. Calla, enmudece, y tú verás cómo lo que parecía imposible se transforma en una gran bonanza. En esta escena poderosa y profunda, Moisés, el gran líder escogido por Dios para liberar al pueblo de Israel, se ve atacado no por enemigos externos, sino por su propia familia. María y Aarón, sus hermanos de sangre, hablan en su contra. Lo critican, no por algo moral o teológico, sino por algo tan simple y superficial como su esposa Cusita. Sin embargo, el texto bíblico dice algo extraordinario, y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Números 12:3. Detente un momento. Repite esas palabras en tu corazón. Muy manso, más que todos los hombres sobre la tierra. ¿Qué tipo de fuerza espiritual se requiere para soportar una traición familiar, una crítica injusta, sin levantar la voz, sin defenderse, sin reaccionar con ira? Moisés, el que hablaba cara a cara con Dios, eligió la calma. No por debilidad, sino por profunda comunión. No porque no pudiera responder, sino porque sabía que Dios era su defensor. ¿Y qué hace Dios? Él mismo baja a intervenir. Llama a los tres al tabernáculo, los confronta, les dice que con Moisés no es como con otros profetas. Con él habla directamente.
Y cuando termina de hablar, la nube de gloria se aparta, y María queda leprosa. En ese instante, Moisés podría haber sentido satisfacción. Eso les pasa por tocar al ungido del Señor. Pero no. ¿Sabes lo que hace? Intercede. Por ella, ruega, clama, «Oh Dios, sánala ahora, te ruego». Y este momento nos revela la clase de espíritu que tenía Moisés. No solo no reaccionó con ira, sino que respondió con amor, con compasión, con perdón. ¿Puedes imaginar cuánta calma interior se necesita para actuar así? Para que el veneno de la crítica no te contamine, para que el fuego de la traición no te consuma, para que el ego herido no tome el control. Moisés tenía esa calma, y no venía de su temperamento, venía de su tiempo con Dios, venía de saber quién lo había llamado, venía de no necesitar demostrarle nada a nadie. Este episodio nos confronta con algo muy real. A menudo, las heridas más profundas no vienen de enemigos, sino de los más cercanos. Amigos, hermanos, incluso personas de la fe, pueden levantarse contra nosotros. Y la tentación de responder, defendernos, gritar, atacar, es fuerte. Pero hoy, Moisés nos muestra un camino más alto, el camino de la mansedumbre, el camino del que tiene paz con Dios y no necesita venganza de los hombres. ¿Cuántas veces has perdido la calma por defender tu punto? ¿Cuántas veces has respondido con ira a quien te hirió? ¿Cuántas veces el enojo ha salido de tu boca como espada, a una calma que dice Dios es mi juez, mi abogado, mi escudo? Y aquí hay una clave espiritual. Mientras tú estés ocupado peleando tus propias batallas, Dios esperará. Pero cuando tú te quedas en silencio y eliges la mansedumbre, Dios baja del cielo a defenderte. Él se hace cargo, Él habla por ti, Él corrige, sana, restaura, a su manera. La mansedumbre de Moisés fue tan profunda que Dios mismo la escribió en las Escrituras. Fue parte de su legado. Fue más poderosa que su vara, más poderosa que su liderazgo, porque mientras otros levantaban la voz, él levantaba su alma a Dios. Tal vez hoy hay personas que han hablado mal de ti, te han juzgado, te han herido, tal vez incluso dentro de tu casa o tu congregación. ¿Qué vas a hacer? ¿Responder? ¿Defenderte? ¿Atacar? ¿O confiar en que Dios ve, Dios sabe y Dios actúa? Moisés eligió la calma, y tú también puedes hacerlo. Esa calma tiene poder. Esa calma puede salvar relaciones, puede proteger tu alma, puede abrir el cielo. Y como Moisés, descubrirás que cuando eliges la mansedumbre, Dios responde con gloria. Elías acababa de vivir uno de los momentos más impresionantes del Antiguo Testamento. Había invocado fuego del cielo en el Monte Carmelo, derrotando a los profetas de Baal, reivindicando el nombre del Dios verdadero. El pueblo de Israel había visto con sus propios ojos que Jehová es Dios, pero al día siguiente, una amenaza de Jezabel lo hunde en el temor. Elías huye al desierto, deprimido, agotado, deseando morir. Dice: «Basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres». El profeta del fuego ahora es un hombre quebrantado, y es en ese quebranto, en esa huida silenciosa, que Dios lo lleva al monte Horeb, el mismo lugar donde siglos antes Moisés había recibido la ley. Elías se esconde en una cueva, y entonces ocurre algo sublime que revela un misterio profundo de la calma espiritual. Dios pasa frente a él. Primero viene un viento fuerte, tan poderoso que rompía los montes. Pero Dios no estaba en el viento. Luego un terremoto. Pero Dios no estaba en el terremoto. Después fuego. Pero tampoco allí estaba Dios. Y entonces un silbo apacible y delicado, una voz suave, un susurro.
y en ese instante Elías cubre su rostro con el manto, porque supo que ahí, en esa quietud, estaba la presencia. Este relato nos enseña algo crucial. Muchas veces buscamos a Dios en lo espectacular, en lo ruidoso, en las emociones fuertes. Pensamos que su poder siempre se manifiesta con fuerza visible. Pero hay momentos, y son los más profundos, en los que Dios elige hablarnos en calma, en silencio, en intimidad. ¿Sabías que el poder más profundo de Dios no siempre viene con estruendo? A veces viene como una brisa en tu alma, como una lágrima que brota en la oración, como una palabra sencilla en medio del silencio, como una sensación de paz que no puedes explicar. Cuando Elías oyó el silbo apacible, algo dentro de él se quebró y se alineó. Su alma, agotada por la batalla, reconoció a Dios en lo más sutil, porque el que está verdaderamente conectado con Dios reconoce su voz, aunque sea un susurro. Y esta enseñanza es vital para ti hoy. Si estás en medio del desierto, si el miedo te paraliza, si la tristeza te sofoca, si sientes que después de tantos logros aún hay un vacío, Dios te dice, ven al monte, te hablaré, no como esperas, sino como necesitas. En la calma está su voz, pero hay más. Después del silbo apacible, Dios no solo consuela a Elías, también lo comisiona. Le da una nueva misión. Le recuerda que no está solo, que hay 7,000 rodillas que no se han doblado ante Baal. Es decir, la calma no es solo para sanar, sino para reposicionar, para dar visión, para volver a levantarte. Elías pensaba que todo había terminado, pero desde la calma, Dios le reveló que apenas estaba comenzando otra etapa. ¿Ves el poder oculto de la calma? No es pasividad, es preparación. Hoy, Dios quiere llevarte al Joreb de tu alma, sacarte del ruido, del caos, de la ansiedad, de la necesidad de estar siempre en movimiento. Quiere que entres en la cueva, no para esconderte, sino para encontrarte con Él, para que aprendas a escuchar lo que no se dice en voz alta, para que entiendas que su presencia no siempre grita, a veces susurra. ¿Estás listo para reconocer a Dios en el silencio? ¿Estás dispuesto a bajar el volumen del mundo para escuchar la voz que realmente importa? La calma no es una ausencia de batalla, es la presencia del Dios que te habla con dulzura. Y cuando escuchas ese silbo apacible, nada vuelve a ser igual, porque ahí, en esa voz suave, está el poder que transforma destinos. Caía la tarde. Después de un largo día enseñando multitudes, Jesús dice a sus discípulos, pasemos a los hombres expertos en el mar, ahora se sienten al borde de la muerte. La escena es caótica, relámpagos en el cielo, gritos en la oscuridad, corazones temblando, y Jesús duerme. ¿Puedes imaginar eso? En medio de la furia del viento, la lluvia y el pánico de todos, Jesús está profundamente dormido sobre un cabezal. No porque no le importe, no porque ignore el peligro, sino porque habita en una calma sobrenatural, una calma que no depende de las circunstancias, una calma que nace de su absoluta confianza en el Padre. Los discípulos, angustiados, lo despiertan. Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? La ansiedad ha tomado el control. La fe ha sido vencida por el miedo, pero Jesús se levanta y sin una palabra de reproche se enfrenta al caos exterior y lo somete con su voz. Calla, enmudece, grita al viento, y en un instante todo se detiene. El mar queda en silencio, el viento cesa, el cielo se aclara, y los discípulos, que estaban llenos de miedo por la tormenta, ahora tiemblan de asombro por el poder de su Maestro. ¿Quién es este?, dicen, que aun el viento y el mar le obedecen. Esta historia es más que un milagro, es una revelación, porque todos, en algún momento, enfrentamos tormentas,
Problemas que aparecen sin aviso, enfermedades, crisis económicas, conflictos familiares, ataques espirituales, y muchas veces sentimos que Jesús duerme, sentimos que Él no responde, que no se mueve, que no ve. Pero esta historia nos grita una verdad eterna. Jesús puede parecer ausente, pero nunca deja de estar en control. Puede estar en silencio, pero no está desconectado. Puede estar dormido en apariencia, pero su autoridad sigue intacta. Y cuando llega el momento perfecto, se levanta, habla, y la tormenta obedece. Ahora, escucha esto con atención. La verdadera enseñanza de este pasaje no es solo que Jesús tiene poder para calmar tormentas, sino que Él quiere enseñarte a tener calma en medio de ellas, a dormir en paz mientras el mar se agita, a no dejar que el miedo gobierne tus decisiones, a cultivar una fe tan profunda que se atreve a descansar aún cuando el mundo se sacude. ¿Y cómo se logra eso? Con intimidad, con oración, con comunión diaria, con confianza, conociendo a Jesús no solo como Salvador, sino como Señor del viento y del mar. Este relato también expone nuestras reacciones. Cuando la tormenta arrecia, ¿cómo respondes? ¿Con gritos de angustia, con dudas, con reclamos o con fe? A veces, lo que Dios permite no es para destruirnos, sino para revelarnos algo que no sabíamos. Que Él tiene poder, que Él es nuestra paz, que Él no está limitado por las olas, que el caos es simplemente un escenario para mostrar su gloria. Hoy, esta historia te desafía a soltar el miedo y abrazar la calma de Cristo, a dejar que tu alma descanse, no porque todo esté bien, sino porque Él está en tu barca, porque si Jesús está contigo, ninguna tormenta puede hundirte. Y si acaso estás atravesando una noche oscura, escucha bien, no todo lo que se mueve es para tu destrucción. A veces Dios permite el viento para mostrarte quién gobierna el cielo, y si esperas con fe, llegará el momento en que oirás esa misma voz. Calla, enmudece, y entonces una paz sobrenatural descenderá sobre tu vida. La calma de Jesús no es la ausencia de problemas, es la certeza de que Dios reina sobre todo. Y esa calma puede ser tuya ahora mismo. Es uno de los salmos más cortos de la Biblia, pero también uno de los más poderosos. 3 versículos bastan para desnudar el alma humana y revelar un secreto que muchos no conocen. El poder de tener un espíritu sosegado delante de Dios. David escribe estas palabras no desde el trono, ni desde una cueva, ni en medio de una batalla. Este salmo no es un grito de auxilio ni un canto de victoria, es un susurro, una confesión íntima, un canto maduro que solo puede salir del alma de alguien que ha aprendido a habitar en la calma. Dice así: Jehová, no se ha envanecido mi corazón, ni mis ojos se enaltecieron, ni anduve en grandezas ni en cosas demasiado sublimes para mí. En verdad que me he comportado y he acallado mi alma, como un niño destetado de su madre. Como un niño destetado está mi alma dentro de mí. Espera, oh Israel, en Jehová desde ahora y para siempre. Este salmo es una joya escondida. Contiene una sabiduría que choca con los ritmos del mundo moderno, porque hoy se valora lo grande, lo visible, lo urgente. Se nos enseña a correr, a sobresalir, a competir. Pero David aquí nos enseña lo contrario. El alma que encuentra reposo en Dios no necesita probar nada a nadie. No anduve en grandezas ni en cosas demasiado sublimes para mí, dice. Es decir, he renunciado al orgullo, a la auto. El niño destetado ya no llora por alimento inmediato. Ha aprendido a confiar en que la madre sabe cuándo y cómo suplirá. No necesita estar gritando ni demandando, solo reposa, solo está, y se siente seguro. David dice: mi alma está así, delante de Dios.
Ya no peleo por controlar, ya no exijo respuestas rápidas. Me he rendido a su soberanía, me he entregado a su voluntad, y desde ese lugar de rendición he hallado una paz inquebrantable. Este es uno de los secretos más ocultos del poder espiritual, la quietud interior. El alma que no se agita con cada noticia, que no se descompone con cada contratiempo, que no se compara con otros, ni se desespera por llegar primero. Este salmo no es infantil, es maduro. Refleja el crecimiento espiritual que muchos buscan y pocos alcanzan. Porque no es fácil calmar el alma, no es fácil renunciar al orgullo, al afán, a la necesidad de tenerlo todo claro, pero cuando lo logras, experimentas algo que ninguna riqueza puede dar, la plenitud de confiar. David termina diciendo: espera, oh Israel, en Jehová, no en la política, no en los recursos, no en tus habilidades, no en la lógica humana. Espera en Dios, desde ahora y para siempre. Este es el tipo de calma que transforma vidas, no una calma pasiva, sino activa. Una decisión profunda del corazón de confiar incluso cuando no hay señales visibles. Una calma que es fruto de una relación íntima con Dios, de conocerlo tanto que su sola presencia basta. Hoy, esta palabra es para ti. Tal vez vienes con el alma agitada, llena de preguntas, luchando por entender por qué ciertas cosas no han salido como esperabas. Tal vez estás tentado a rendirte o a exigirle a Dios explicaciones, pero Él te invita a otra dimensión, no a entenderlo todo, sino a confiar aunque no lo entiendas, no a controlar el tiempo, sino a esperar con un alma quieta, no a lograr grandezas, sino a vivir desde la humildad de saberte amado. Cuando llegas ahí, al nivel del Salmo 131, ya nada te puede sacudir, porque estás arraigado en lo eterno. Tu alma no depende del ruido de afuera. Vive anclada en la calma de Dios. Hay batallas que no se ganan con fuerza, hay conflictos que no se resuelven gritando más fuerte. Hay guerras que solo se vencen con la sabiduría, y con una virtud que muy pocos valoran, la calma. El sabio, Salomón, nos revela una verdad poderosa y muchas veces ignorada. La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Este versículo, aunque breve, contiene una lección que puede transformar tus relaciones, tu familia, tu trabajo y hasta tu salud emocional. Porque lo que este proverbio nos está diciendo es que la forma en que respondemos en momentos tensos puede ser la diferencia entre apagar un fuego o avivarlo. Piensa por un momento en las discusiones que has tenido, las veces que alguien te ha herido con palabras duras, las ocasiones en las que sentiste que el enojo te dominaba. ¿Qué pasó después? ¿Qué provocó tu respuesta? ¿Y qué consecuencias vinieron? La mayoría de los conflictos no se agravan por el problema inicial, sino por la manera en que reaccionamos. Una palabra fuera de lugar, un tono cortante, una mirada desafiante, y el corazón del otro se endurece. El fuego se enciende. Y lo que pudo haberse resuelto con amor termina en distancia, resentimiento o ruptura. Pero aquí entra el poder de la calma, la blanda respuesta. La palabra tranquila, el espíritu sereno, el corazón gobernado por la templanza, no por debilidad, sino por fortaleza interior, porque se necesita más valor para responder con suavidad que para gritar con enojo. Se necesita más poder para mantenerse en control que para dejarse llevar por el impulso. Una persona que responde con calma está eligiendo la sabiduría por encima del orgullo. Está decidiendo la paz en lugar de la victoria superficial. Y eso, a los ojos de Dios, es un acto de madurez espiritual. Mira cómo lo expresa el apóstol Pablo en Romanos 12:18. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. En otras palabras,
Tú no puedes controlar cómo otros reaccionan, pero sí puedes controlar cómo tú respondes. Y tu respuesta puede ser un instrumento de reconciliación o un detonante de guerra. Tú decides. La calma, en medio de una discusión, no es pasividad, es una declaración de dominio propio, es un fruto del Espíritu, Gálatas 5, 22, 23. Y es una de las mayores evidencias de que el carácter de Cristo está siendo formado en ti. El enemigo quiere que reacciones con furia, porque sabe que cuando lo haces, te despojas de tu autoridad. Pero cuando tú decides actuar con calma, no solo desarmas al otro, también desarmas al diablo. Recuerda lo que hizo Jesús cuando fue insultado, escupido, golpeado. No respondió con odio. Su silencio fue más fuerte que 1000 gritos. Su mansedumbre fue más poderosa que las armas romanas, y su calma cambió la historia. Hoy Dios te está llamando a ese mismo nivel, a ser pacificador, a escoger tus palabras con sabiduría, a bajar el tono en lugar de subirlo, a convertirte en un agente de paz en medio de un mundo que vive a gritos. Y si piensas que no puedes lograrlo, recuerda esto: el Espíritu Santo mora en ti, y Él te capacita para vivir por encima de tus emociones. Te da las palabras correctas, el tono correcto, el momento correcto. Solo necesitas estar dispuesto a obedecer. Antes de responder la próxima vez, pregúntate: ¿quiero tener la razón o quiero tener paz? ¿Quiero ganar la discusión o ganar el corazón del otro? El poder de la calma no está en la pasividad, sino en la decisión consciente de actuar con la mente de Cristo, en no dejar que el enojo te robe tu paz, en convertirte en un canal de gracia incluso cuando te atacan. Recuerda, cada vez que eliges responder con dulzura, estás ejerciendo un poder invisible, pero real, un poder que puede cambiar atmósferas, corazones y destinos. Es de noche, el cielo está oscuro, las aguas del mar están agitadas, y en medio de esa oscuridad y ese caos, un grupo de hombres discípulos del Hijo de Dios se encuentra a punto de naufragar. Y se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Imagina la escena. El viento ruge, las olas golpean sin misericordia, y la pequeña embarcación se sacude como una hoja al viento. Los discípulos, hombres rudos, pescadores con experiencia, sienten que su vida está en peligro real. Están angustiados, desbordados, desesperados, y entonces miran hacia un rincón de la barca y lo ven: Jesús, dormido, en paz. ¿Cómo puede alguien dormir en medio de una tormenta? ¿Cómo puede alguien tener calma cuando todo a su alrededor parece a punto de colapsar? Este pasaje nos confronta profundamente, porque no solo nos muestra una tormenta natural, sino la tormenta emocional y espiritual que muchos están viviendo hoy, las olas del miedo, del desempleo, de la enfermedad, de la ansiedad, el viento de los problemas familiares, del dolor, de la soledad, la noche oscura, de la incertidumbre. Y en medio de todo eso, Dios parece estar durmiendo. ¿Nunca has sentido eso? ¿Nunca te has preguntado por qué, cuando más necesitas respuestas, el cielo parece callado? Los discípulos también lo pensaron, lo despertaron con un reclamo: «Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos?». La pregunta detrás de esa frase es la misma que muchas almas le lanzan al cielo: ¿dónde estás, Dios? ¿Por qué no haces nada? ¿No ves que me estoy hundiendo? Pero lo que ellos no entendían es lo que tú y yo también olvidamos tantas veces. Jesús estaba en la barca. Él no los había abandonado. Él no se había ido. Él estaba allí. Y eso lo cambiaba todo. Cuando Jesús se levantó y reprendió al viento, cuando dijo: «Calla, enmudece», la tormenta obedeció. Y hubo una gran bonanza. Y es aquí donde se encuentra el mensaje oculto, el secreto que puede transformar tu vida. La tormenta externa
no puede hundirte, si dentro de ti reina la calma del Maestro. Lo que hunde no es la dificultad, sino el temor. Lo que desestabiliza no es la falta de recursos, sino la falta de fe. Lo que apaga la esperanza no es el ruido de la tormenta, sino la ausencia de la voz de Dios en nuestro interior. Jesús, con solo una palabra, transformó un caos en calma, porque Él tiene autoridad no solo sobre las olas del mar, sino sobre los miedos del alma. Y hoy, Él quiere hacer lo mismo contigo. Tal vez sientes que tu vida se sacude, que estás por naufragar, pero si Él está en tu barca, no temas, no estás solo, no perecerás. Él puede calmar lo que te agita, puede ordenar lo que te confunde, puede traer paz donde solo hay gritos y ansiedad. Pero hay algo más profundo en esta historia, algo que muchos pasan por alto. Jesús permitió que la tormenta viniera, porque Él sabía que esa noche iba a revelar a sus discípulos algo que no habían visto aún. Iban a conocer su poder, sí, pero sobre todo iban a conocer su presencia en medio del caos. Dios no siempre evitará tus tormentas, pero siempre te enseñará a confiar en Él dentro de ellas. Hoy, tal vez, necesitas dejar de pedir que desaparezca la tormenta y empezar a pedir que crezca tu fe. Porque cuando la fe madura, la calma deja de depender de las circunstancias y empieza a depender de la confianza en quien gobierna las aguas. Recuerda estas palabras de Jesús, grabadas en lo más profundo del Evangelio y del alma. ¿Por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? La fe verdadera no niega la existencia de la tormenta. La fe verdadera elige no dejarse dominar por ella. Cuando confías en que Jesús está contigo, puedes cerrar los ojos y descansar, incluso mientras sopla el viento, porque sabes que el que creó el mar también está en tu barca. Y cuando Él habla todo lo demás, guarda silencio. Has llegado hasta el final, y eso dice mucho de ti. Muy pocas personas lo logran. Muchos se quedan a la mitad. Algunos se desconectan cuando el mensaje comienza a tocar su corazón. Pero tú has escuchado cada palabra, has sentido cada enseñanza y te has mantenido atento hasta el último segundo de este viaje espiritual. Eso te convierte en uno de los elegidos, uno de los que no busca lo superficial, sino lo profundo, uno de los que anhela conocer el corazón de Dios, incluso cuando duela. Uno de los que no se conforma con una fe cómoda, sino que desea una transformación real. Tú eres de los pocos que no solo escuchan la palabra, sino que la reciben como un alimento para el alma. Y por eso hoy quiero pedirte algo especial. Quiero que comentes esta frase como señal de que llegaste hasta aquí, hasta el final de este poderoso mensaje. La tormenta me enseñó que Cristo está en mi barca. Esa frase no solo marcará tu compromiso, será tu testimonio público, una declaración de fe, de perseverancia y de victoria. Al comentarla, sabré tu nombre, sabré que estás entre los que Dios está formando, entre los que están despertando a un nuevo nivel espiritual. Pero no te detengas ahí. Comparte este video. Sí, compártelo. Porque hay alguien ahora mismo, en este mismo instante, que se siente como los discípulos en la barca, asustado, hundiéndose, solo. Y este mensaje puede ser ese rayo de luz, ese timón de esperanza que lo salve. Cada vez que tú compartes este contenido, estás extendiendo la mano de Dios a otro corazón. Y si aún no te has suscrito a este canal, ¿qué estás esperando? ¿No ves lo que Dios está haciendo aquí? ¿No sientes su presencia en cada palabra? ¿No reconoces que esta comunidad es un refugio espiritual para muchos que no tienen una iglesia cerca, una familia de fe, una voz que les hable con amor y verdad? Este canal es una lámpara en medio de la oscuridad, y tú estás invitado a ser parte de esta luz. Suscribirte no es solo apretar un botón.
Es tomar la decisión de alimentar tu alma con mensajes que vienen del cielo. Es decirle al algoritmo que este contenido vale la pena, que tiene poder, que debe llegar a más vidas. Es asumir un compromiso con tu propio crecimiento espiritual. Así que, si ya estás suscrito, te felicito. Eres parte activa de esta misión. Pero si no lo estás aún, hazlo ahora. Hazlo no solo por ti, sino por todos los que necesitan que tú te conviertas en un canal de bendición. Porque a veces un simple clic puede ser el principio de un milagro. La calma. Qué palabra tan pequeña y a la vez tan poderosa. Es más que la ausencia de ruido, más que un momento de tranquilidad. La calma, cuando viene de Dios, es un estado del alma. Es una evidencia de confianza. Es el refugio secreto donde el Espíritu Santo susurra y la carne se calla. Hoy hemos recorrido un camino lleno de enseñanzas. Vimos cómo la Biblia, desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento, nos revela un principio sagrado. La calma no es pasividad, es fe activa, es decisión. Es una elección diaria de confiar en Dios en lugar de dejarse llevar por el caos del mundo. Recordamos a Moisés frente al Mar Rojo, diciéndole al pueblo, «Estad quietos y ved la salvación de Jehová». Meditamos en el Salmo 46, donde Dios mismo nos ordena, «Estad quietos y conoced que yo soy Dios». Contemplamos a Jesús durmiendo en la tormenta, no porque no le importara, sino porque Él sabía quién era su Padre. Y ahora, tú también lo sabes. Has descubierto que la calma no se encuentra huyendo de los problemas, sino permaneciendo firme en la fe. Has entendido que la paz verdadera no depende de las circunstancias externas, sino de una comunión profunda con el Dios que controla los tiempos, los vientos, las olas y tu vida. Este conocimiento no es teórico, no es místico, es un poder espiritual que transforma tu manera de vivir. La próxima vez que te enfrentes a una tormenta, ya sea una discusión familiar, un mal diagnóstico, una deuda inesperada, una ansiedad que parece comerte por dentro, recuerda esto: tú no estás solo. Cristo está en tu barca. Y si Él está, todo está bajo control. Tal vez no lo veas, tal vez no lo sientas, pero Él está. Y cuando Él está, puedes descansar. Esta calma que ahora conoces, que ahora habita en ti, no es frágil ni momentánea. Es una roca firme, es una promesa viva, es un reflejo de tu nueva identidad, hijo, hija del Altísimo. No necesitas que desaparezcan los problemas para tener paz. Necesitas recordar quién está contigo, y eso lo cambia todo. Así que te invito en este instante a no cerrar este video aún. Quédate unos minutos más, escucha la música, permite que lo aprendido se asiente en tu corazón. Permite que el Espíritu Santo te susurre nuevas verdades mientras tú guardas silencio. Y mientras suena esta música, dile al Señor algo hermoso. Dale gracias por la tormenta. Dale gracias por su presencia. Dale gracias por este mensaje. Y prométele que vas a confiar más en Él. Cada día, no cortes esta conexión. Quédate quieto y deja que Él te hable.